Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Historia Social General para los alumnos y alumnas de las carreras que se dictan en esta facultad y para los alumnos y alumnos de Introducción a la Historia de la carrera de Historia. Soy la profesora Norma Benaltavez, profesora de la cátedra, y en esta clase, la clase número 9, vamos a desarrollar en 7 partes los procesos de la segunda revolución industrial, el capitalismo financiero y el imperialismo, procesos íntimamente relacionados que se desarrollan cronológicamente desde el último tercio del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Pero recordemos antes algunas ideas que necesitamos para contextualizar estos temas. Ustedes han analizado la Revolución Francesa, su impacto en Europa y América y los acontecimientos que se suceden desde las primeras décadas del siglo XIX que llevan a la consolidación de la sociedad burguesa, es decir, el afianzamiento de la burguesía como clase dominante y el afianzamiento de las ideologías del liberalismo y el nacionalismo con sus distintos matices. Todo esto en el marco de la consolidación del capitalismo como sistema económico dominante en Europa. Efectivamente, la burguesía era la protagonista de la consolidación del capitalismo en un clima de confianza y optimismo que consideraba que cualquier obstáculo para el progreso podría ser superado sin mayores inconvenientes. Referíamos al capitalismo, el sistema económico que se había impuesto a partir de la primera revolución industrial en Inglaterra, país que reunía condiciones dinámicas en lo político, económico y religioso que posibilitaron el desarrollo de la industrialización y el surgimiento de esta primera etapa del capitalismo llamado capitalismo industrial. El capitalismo se desarrollaba en el marco de las ideas liberales que se imponían a partir del proceso inglés del siglo XVII y de la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, que sostenían las ideas de la libertad, de la igualdad, de la propiedad, de la nacionalidad. Este sistema económico, el capitalismo, se caracterizaba por privilegiar la libertad económica para producir, para comerciar, para vender, para comprar, ejercer dominio, es decir, ser poseedora de la propiedad privada, del capital y los medios de producción, que eran la tierra, las fábricas, las maquinarias, y también implicó los cambios en los métodos de producción, centralizando la actividad en las fábricas donde se ejercía el control de la riqueza y de la producción. Nos preguntamos cómo funciona el capitalismo. El capitalismo lleva a cabo un proceso de acumulación de riqueza monetaria que le permite comprar la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces, podemos decir que el capitalismo tiene 3 características fundamentales. El capitalista controla los medios de producción y las condiciones de la producción. Los trabajadores no tienen acceso independiente a los medios de producción, solo venden su fuerza de trabajo. El capitalista maximiza excedentes producidos por los trabajadores y acumula riquezas, lo que le permite la acumulación de capital. A escala mundial, el sistema capitalista tendió a convertir el mundo en un conjunto económico sobre la base de relaciones asimétricas. Algunas naciones eran industriales y comerciaban esos productos, y otras eran productoras de materia prima. Este intercambio siempre favorecía a las naciones industriales, de ahí su carácter de relaciones asimétricas. Vamos entonces a analizar esta etapa que va desde 1870 a 1914 y donde se dan los procesos de la segunda revolución industrial, el capitalismo financiero, el imperialismo, la paz armada y la Belle Époque,
procesos que coexisten y están íntimamente relacionados unos con otros. ¿Qué fue la segunda revolución industrial? Fue un proceso de aceleración del desarrollo económico, de la utilización de nuevas energías, de nuevos inventos, que permitió a los estados desarrollar sus fuerzas de producción de forma extraordinaria. El proceso de transformación industrial venía acelerándose desde la segunda mitad del siglo XIX y aparecieron nuevos centros industriales. Inglaterra mantuvo su supremacía en el proceso de industrialización y su hegemonía en el área capitalista. La expansión de la industria que se operaba en el continente demandó de Inglaterra carbón, hierro y maquinarias, mientras los telares mecánicos ingleses aumentaron un 55% entre 1857 y 1874. Francia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, inició un proceso de desarrollo industrial, especialmente en los centros urbanos de París, Lyon, Marsella y la región de la Lorena. En el resto del país, la industria se mantenía estructuras productivas tradicionales, tanto en la industria como en la agricultura. La industrialización francesa se caracterizó por el apoyo de políticas de Estado que favorecieron el trazado de los ferrocarriles. También el sistema bancario francés se orientó a actividades productivas. Tanto la banca tradicional como las nuevas casas bancarias estimularon el ahorro volcado a las empresas industriales y ferroviarias. A comienzos del siglo XX, Francia era una nación industrializada. Alemania, con su principal foco, Prusia, donde se había iniciado el proceso de la unificación alemana, que ustedes ya lo han analizado, también desarrolló este proceso de industrialización, que se inició especialmente ligado al desarrollo del ferrocarril, y en 1870 Prusia tenía la más densa red ferroviaria del continente europeo. Los ferrocarriles, la producción de hierro, la industria química llevarán a cabo un proceso de industrialización intensiva. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, superaba Inglaterra en la producción de hierro y acero. También en Alemania, como en Francia, los bancos tuvieron mucha importancia en las inversiones de la industrialización, y también el Estado se preocupó por el desarrollo industrial para obtener autarquía económica y poderío militar. Otra de las naciones en donde donde continuó este desarrollo industrial, podemos señalar a Bélgica, que ya tenía una tradición industrial que venía desde la Baja Edad Media. Su ubicación geográfica también era muy importante, ya que tenía una situación privilegiada entre Gran Bretaña, Francia y Alemania en un área de buenas comunicaciones naturales. Hay que destacar en Bélgica la producción de minería y especialmente del carbón. El otro motor fue el ferrocarril. Se instaló muy pronto en Bélgica, en el año 1848. Ya Bélgica contaba con una red ferroviaria mucho antes que otro país europeo continental. Los belgas se convirtieron en una potencia ferroviaria junto con los británicos. Pero también fue muy importante el capital, la acumulación de capital, que fue un factor vital para las inversiones, que fue un sector muy bien administrado, y muy pronto Bélgica se dedicó también a exportar capital. Fuera de Europa, Japón también inició su proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo XIX, que se convirtió en la principal aspiración del gobierno de la dinastía Meiji. Este dirigió sus esfuerzos a la creación de industrias estratégicas, especialmente de armamento, dando prioridad al transporte marítimo, que era de menor costo que el ferrocarril. Pero también trató de fomentar la industria pesada, las minas y el sector
textil, especialmente la lana y la seda. Su gran capacidad de observación le permitió adelantarse a nuevas innovaciones y descubrimientos en medicina, física, biología, matemáticas y armamento. La industrialización japonesa fue una revolución desde arriba, propiciada por la nobleza japonesa, por sus intenciones eran restaurar el poder imperial contra el atraso del régimen feudal anterior. Los Estados Unidos, que será la gran potencia del siglo XX, también llevó a cabo un rápido crecimiento industrial y agrícola que se basaba en la expansión de la población, lo cual generaba mano de obra y consumidores a la industria. Los cambios tecnológicos eran muy notables en los Estados Unidos en 1840. Las razones que se esgrimen para explicar la rápida introducción de la tecnología en la industria eran el alto costo de la mano de obra por la escasez de trabajadores, la educación que se impartía en Estados Unidos, principalmente en el noroeste, y los conocimientos técnicos que traían muchos inmigrantes, y los amplios mercados originados en la prosperidad de los agricultores del oeste y del sur gracias a sus exportaciones y ventas hacia el oeste.